Muy buenos días. Ahora les presentamos lo que es la parte de cómo reducir la ingesta de sal en mi dieta. Mi nombre es Luis Carlos Picón, soy enfermero practicante de la Universidad Industrial de Santander en la Clínica de Falla Cardíaca y les vengo a hablar un poco de cómo se controla esa ingesta de sal en toda la dieta alimenticia. Y nosotros vamos a tocar los temas que es cuánto es la cantidad de sal que se debe consumir en un día, cómo puedo medir esa cantidad de sal que voy a consumir, cómo identifico el contenido de sal en los alimentos procesados que sí son bajos en sal y confiables y cómo puedo mejorar el sabor de las comidas con poca sal. Primero, la sal como tal es un compuesto químico que es la unión de lo que es el cloro con el sodio, son elementos químicos, y su principal función en el cuerpo es regular el agua. Cuando está regulando también el sistema nervioso central, sí, el cerebro, y en específico en la parte de la sed se controla en el hipotálamo. También tiene que ver la sal en esa parte. De manera que ahí los riñones son los que intervienen en cuánta sal yo saco de mi cuerpo y cuánta sal mantengo en el mismo. Vamos a hablar de que la sal, un gramo de sal son aproximadamente 400 miligramos de sodio, que es uno de los componentes de la sal. ¿Cuánto es la cantidad de sal que debemos consumir en el día? Todas las personas que son sanas, es decir, todas aquellas personas que no tienen ninguna enfermedad, se debe hablar de que tienen un consumo de sodio, no de sal, sodio, el componente de sodio, de 2.400 miligramos. Y ahora sí, estos 2.400 miligramos de sodio equivalen a 6 gramos de sal. En una persona sana, menor o igual a 6 gramos de sal, menos o lo mismo que 6 gramos de sal al día deben consumir cuando están sanos. Pero cuando estamos hablando de las personas que están padeciendo falla cardíaca, tiene que ser menor a 5 gramos o, o igual a 3 gramos por día. O sea, lo máximo es 5 gramos, o sea, menor a 5 gramos y hasta lo más es hasta 3 gramos, o sea, de 3 a 5 gramos al día deben consumir. Esto es lo que se le indica por parte del servicio de nutrición. Ellos, los profesionales de nutrición, se encargan de establecerle todas las condiciones, pero igual acá les mencionamos de 3 a 5 gramos de sal en la falla cardíaca. ¿Y cómo lo podemos estar midiendo la sal en los alimentos que estamos consumiendo? Por ejemplo, podemos utilizar la cuchara medidora, que es esa cuchara que ya trae las medidas aquí en el mango. Por ejemplo, esta cuchara dice que es 1 gramo, esta dice que es de 2,5, 5 gramos, 7,5 o 15. También podemos utilizar la cuchara dulcera, ¿sí? Esa cuchara pequeñita, que esa estamos hablando que contiene 5 miligramos. O podemos utilizar una cuchara tintera, que esa es de 2,5 miligramos. Y hablábamos de que el tope máximo en la falla cardíaca es de 5 gramos de sal, pero se habla desde 3 a 5 gramos de sal al día en todo lo que se consuma. Si nosotros nos ponemos a mirar la sal común que se utiliza, normalmente se debe utilizar una cucharada que nos da 6 gramos, pero si utilizamos mejor una cucharada tintera que es de 2,5 gramos para tener el contenido máximo de 2.400 miligramos de sodio. Lo mismo también la sal común, pero la que viene en sobre, los de sobres de sal nos dan 1 gramo, que son 400 miligramos de sodio. La sal Line nos da un 25% menos de sodio. En una cucharada tiene 6 gramos de sal, que son 1.800 miligramos de sodio. La sal dietética nos habla de 40% menos de sodio. En una cucharada tenemos 6 gramos, están 1.440 de aporte de sodio. Y el bicarbonato de sodio, una cucharada de 5 gramos nos da 1.400 miligramos de sodio. Ahí vamos a hablar de que lo que se espera es que el aporte para una persona sana son 6 gramos de 2.400, pero en la falla cardíaca se recomienda que el máximo sean 5 gramos de sal, ¿sí? Que serían 2 cucharas tinteras de las pequeñitas. 2 cucharas tinteras es el aporte máximo de las pequeñas. Eso sería distribuido en todas las comidas, pero se debe bajar incluso menos que eso, o sea, manejarlo en 3 gramos incluso de sal ya de acuerdo a lo que establezca un profesional de nutrición.
Los sobres nos dice que un gramo nos trae 400 miligramos de sodio. La sal Refisal Lime, 6 gramos, 1800 miligramos de aporte de sodio. La sal Refisal Vital, que tiene 40% menos de sodio, nos dice que trae 1440 miligramos de sodio. Y el sodio, por ejemplo, en el bicarbonato de sodio, que lo hablábamos antes, del Laboratorio León, nos habla de que de 6 gramos nos da 1400 miligramos de sodio. Entonces hay que tener en cuenta también, aparte de la sal que estamos consumiendo directamente en los alimentos, que es la que nosotros preparamos con los alimentos, en qué alimentos también puedo encontrar sal. Por ejemplo, yo hablo de que los alimentos que tienen baja cantidad de sal son aquellos que tienen menos de 140 miligramos de sodio. Ya cuando dice moderados son 140 a 400 miligramos de sodio. Y grandes cantidades de sodio están por encima de los 400 miligramos. Todo esto se puede revisar en los valores o en las tablas nutricionales de los alimentos. En la parte de atrás, una tabla blanquita, ahí nos explica la cantidad de sodio que tienen para saber qué tanto consumo de sodio estamos teniendo en ese momento. Entonces es importante revisarlos. Todos los alimentos preprocesados tienen una etiqueta que nos informa el aporte nutricional por la porción de alimento, que es esta etiqueta que observamos acá. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice la información nutricional, cuánto viene de la porción, que es un cuarto de la taza, que son 113 gramos. Y si nos ponemos a buscar, aquí nos está diciendo que este alimento tiene 460 miligramos de sodio, que es una gran cantidad de sodio. O sea, este alimento es muy rico en sodio. Por lo tanto, no es recomendado en el consumo de los pacientes con falla cardíaca. Si miramos en otro tipo de tabla nutricional, aquí también tiene cierta cantidad de sodio y si ven acá está en 0 gramos, entonces este tiene 0% de aporte de sodio. Otro, los preparados en lata también traen acá su tabla nutricional y si nos ponemos a observar, dice el sodio que es 1310 miligramos, una gran cantidad de sodio. Sí, no está recomendado, es muy alta. Podemos observar que aquellos alimentos que se encuentran en un consumo moderado, que es lo que estamos recomendando, están las aceitunas enlatadas, alcaparras enlatadas, el atún enlatado, todas las carnes frías y embutidos, nueces mezcladas, el maní con sal, pero hay que revisarlo, empaquetados o mecato, los productos de panadería, la pizza y los quesos, todo eso está entre los 140 a 400 miligramos de sodio aproximadamente, pero igual, si tienen tabla nutricional, que es la tabla blanquita que ya vimos, lo mejor es revisarla antes de comer ese tipo o comprar ese tipo de alimento. Ya productos que tienen grandes cantidades de sodio que no son recomendados, por ejemplo, productos de panadería que les colocan el queso, las sopas y las cremas de paquete, cubos de caldo de gallina, por ejemplo, de caldo de carne, hamburguesas, perros calientes, salchichas, la salsa de soya. La salsa teriyaki, por ejemplo, sándwiches o la sardina enlatada también tienen grandes cantidades de sodio. Entonces ahí vamos a mirar que los alimentos procesados bajos en sodio, ¿cuáles son confiables? Son aquellos que nos están diciendo libre de en la etiqueta o no contiene o sin, cero, exento de o fuente no significativa de sodio. Cualquiera de esas cositas que diga en el empaque nos está diciendo que el consumo de sal es de menos de 5 miligramos de sodio. Y cuando estamos hablando del máximo de 35 miligramos es que digan en el empaque que es muy bajo en sal, muy bajo en sodio. Cuando son de 140, nos dije bajo en sal, se puede usar el producto solamente si dice bajo en sodio, en aquellos alimentos que digan bajo en sodio en la tabla nutricional. Y en aquellos alimentos que tienen un 25% menos de sodio dice reducido, también es confiable. Pero además, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cómo se puede mejorar el sabor de las comidas sin utilizar tanta sal? Por ejemplo, en cuestión de los años se va perdiendo esa capacidad para percibir la sal, para percibir el dulce, pero ya es debido a un proceso en la lengua en donde algunas personas les aplican más sal porque no logran percibirla con pequeñas cantidades. Aquí lo que nosotros buscamos es que con hierbas o especias puedan
combinarlas, generar ese cambio en el sabor que sustituya lo que es el sabor a la sal y que este condimento sea suficiente para darle sabor a las comidas. Ya es poder jugar con los sabores, poder aprender un poquito más de la cocina. Hay varios implementos en la cocina que le pueden dar ese sabor. Por ejemplo, está en el limón, el zumo del limón, si el jugo del limón o la cáscara del limón, lo mismo la naranja, el zumo o la cáscara, el jugo de la naranja o la cáscara. El ajo también le provee bastante sabor. La cebolla en rama, cebolla cabezona, la mostaza o el vino de hierbas que se pueden comprar para utilizar en los preparados para ayudar a darle ese sabor. Está la albahaca, el cilantro, el eneldo, el estragón, laurel, la mejorana, la menta, el orégano, el perejil, el romero o el tomillo. Y de especias ya tenemos el azafrán, la canela, el cardamomo, los clavos, el comino, el curry, el jengibre, la nuez, la paprika y la pimienta. Pero ¿cuál es el punto clave en el momento en que vamos a consumir sal? Principalmente de que en la cocina lo mejor es que se acostumbren todos a consumir bajo en sal o moderado en sal, que es lo que llamamos nosotros en la clínica de falla cardíaca, que el salero durante cada una de las comidas no se esté en la mesa, no se tenga ningún tipo de salero en la mesa y usar cualquiera de las hierbas, las especias u otros que mencionamos anteriormente para darle el sabor a las comidas sin necesidad de adicionar tanta sal. Por ejemplo, utilizar la cebolla, el apio, el cilantro, el ajo para darle ese sabor. Al final, lo importante es evitar esas salsas negras, esas sopas de paquete, esos caldos en cubo o granulados de carne o de pollo, las hamburguesas, perros calientes, sándwiches, salchichas, las sardinas enlatados y los paquetes que llamamos mecato, ¿sí? Las papitas, lo que son los boliquesos, porque todo eso tiene gran cantidad de sal. Y si vamos a comer algo, lo mejor antes de comprarlo es revisar la tabla nutricional en donde nos dice cuánto es el aporte de sodio que nos está dando ese alimento. Si vamos a consumir algo de paquete, lo mejor es verificar que los niveles de sodio, como habíamos dicho antes, no superen los 400 miligramos y que esté indicado todo en la etiqueta nutricional, que podamos leer, porque lo mejor es consumir alimentos que tengan menor concentración de sodio, o sea, menos de 400. Y en casa se pueden combinar estos alimentos con alimentos que no necesiten adicionar la sal para que este consumo de sal no sea tan alto. Esa es la bibliografía y muchísimas gracias.